Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este simposio de Social Media Day que hoy día vamos a realizar con la exposición de varios profesionales que van a participar, que está el licenciado Guillermo Echegaray, el licenciado Juan Pablo Suárez y Jorge Ricardo Suárez. Bueno, les decía que este evento está siendo auspiciado por la Universidad UTEPSA, la carrera de Comercio Internacional, Ingeniería Comercial, la Comunicación Estratégica y Digital y la carrera de Ingeniería Financiera. Nuestros expositores que tenemos para esta tarde, tenemos al licenciado Guillermo Echegaray, que va a ser el que va a exponer el primer tema y al cual yo le voy a ceder la palabra en este momento. El tema es Yo Creativo, el lado positivo del encierro. El licenciado Guillermo es ingeniero comercial de profesión, trabaja actualmente como consultor en la corporación Tropical Tours, tiene más de 13 años de experiencia en el rubro turístico, en ventas, marketing y proyectos. Con más de 10 años dedicado a la docencia, ha sido exgerente nacional vacacional y de consolidación de turismo Balas Limitada. Así que, por favor, cedo la palabra a nuestro disertante Guillermo para que él pueda exponer su tema. Muchísimas gracias, licenciado Rubén. Agradecer también a la unidad de posgrado, a la UTEPSA, a la Facultad de Ciencias Empresariales, a los auspiciadores, por tomar el Social Media Day como un medio para hacer conocer alternativas innovadoras y creativas para que el día de mañana, cuando nos toque salir a la calle, cuando nos toque retornar a nuestros trabajos, podamos enfrentar con otro tipo de visión estos nuevos desafíos en los negocios que se nos vienen de ahora en adelante. Voy a compartirles la presentación. Voy a pasar el video para que no les estorben la pantalla. Y voy a iniciar mostrándoles una herramienta sencilla y de gran ayuda creativa que utilizamos nosotros, los creativos, las personas que realizan estrategias, las personas que están inmersas en el mundo de los negocios, que en reiteradas ocasiones, gracias a esta simple herramienta, se han llegado a cerrar grandes proyectos, se han generado lanzamiento de productos y grandes ideas, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? Algo loco, pero hablo de la servilleta. En la servilleta, ¿cuántas veces nosotros hemos participado en una reunión fuera de la oficina, en un almuerzo, en un café, y hemos tomado una servilleta para poder plasmar las ideas que se nos han venido a la mente, los proyectos que queremos mostrarles a nuestros socios o a las personas que queremos hacer partícipes del mismo? Entonces, grandes proyectos, grandes empresas han nacido a través de ideas en servilletas. En este momento ustedes están viendo un diseño plasmado de la empresa Jalión, que diseñan para productores y diseñadores de sonidos, crean software. Y este proyecto nació en un restaurante mientras esperaban que les terminan de preparar la comida para llevar. Bueno, también los arquitectos, deben haber probablemente algunos conectados, cuando quieren mostrar el proyecto, los planos, transmitir la idea a los posibles socios para elaborar un edificio, para crear una urbanización, condominio, también alguna vez han tenido que plasmar en una servilleta tomando un café. Y por último, muchas personas que también utilizan la creatividad para poder huir de algunos problemas, dejar una notita en el escritorio y poder salir de la casa, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida a Yo Creativo, el lado positivo del encierro, donde juntos, al finalizar esta charla, creo que vamos a salir con una visión diferente y una visión más positiva de lo que estamos viviendo actualmente. Toda persona tiene creatividad. Todas las personas somos creativos. En alguna oportunidad siempre se nos ha ocurrido alguna idea brillante, ya sea en crear una presentación, al participar en un concurso, en ir a una entrevista laboral. Siempre la creatividad ha estado presente para poder lograr objetivos que nos hemos ido trazando en la vida. Entonces, quiero hacer una retrospectiva, que todos volvamos en el tiempo y lleguemos al punto en cuando éramos niños. Cuando nosotros éramos niños, ¿qué era lo que hacíamos mayormente? Parábamos jugando. Y al jugar,
por supuesto, entrábamos sin darnos cuenta en un proceso de creatividad. ¿Por qué? Creo que todos en algún momento, cuando nos mandaban a dormir, siempre nos quedábamos con las ganas de más. Entonces, lo que hacíamos al acostarnos era comenzar a soñar con lo que íbamos a hacer al día siguiente. Entrábamos en un proceso de charla con nuestros hermanos si dormíamos y éramos pequeños al lado. Y luego, al día siguiente, al levantarnos, lo que hacíamos era imaginar cuál iba a ser el tema del juego. Seleccionábamos nuestros mejores juguetes y comenzábamos a planificar qué era lo que íbamos a necesitar para comenzar a desarrollar. Luego de haber imaginado y con todos los elementos ya compuestos, lo que hacíamos era crear la escena del juego. Entonces, como se dan cuenta, en los negocios sucede lo mismo. Soñamos con una idea, imaginamos y analizamos qué es lo que vamos a necesitar y luego terminamos creando esa idea, ¿no? Hacemos que crezca nuestro emprendimiento y lo lanzamos al mercado. Pero a medida que vamos creciendo, resulta que la creatividad también comienza a disminuir, pero no porque comienza a disminuir porque nosotros dejemos de ser creativos, sino que comienza a disminuir por dos factores. Uno que es interno y el otro que es externo. ¿Cuál es el factor interno? El factor interno es ese que tu yo interior que te dice, no lo hagas, vas a meter la pata, se van a reír de vos. Entonces, una vergüenza que está dentro nuestro que nos impide tal vez vertir una opinión, dar una idea, ya sea cuando estamos en el colegio, en la universidad, y va a ir trascendiendo eso también cuando estemos ya trabajando en el mercado. Y el factor externo es el que nos dice, no te da, no es para vos, no tenés el tiempo, no hay recursos, no te va a funcionar. Entonces eso hace que nos limitemos a escuchar ideas de terceras personas. Creo que muchos han escuchado y recuerdan el famoso test del vaso de agua, medio lleno, medio vacío. Aquí en este caso los negocios van mucho más de la mano, creo, del café. Entonces, ¿de qué trataba este test? Este test trataba de evaluar cómo tomaban las personas una percepción cuando veía algo. Aquí en este caso, cuando nosotros nos preguntaban cómo veía la taza, si yo indicaba que la taza la veía medio llena, me jactaba de ser una persona que era muy positiva, afrontaba los problemas y les buscaba soluciones. Mientras que cuando la veía medio vacía, tenía una percepción negativa y probablemente tenía la tendencia a evadir problemas. Aquí no voy a adentrarme en estos dos conceptos que ya estaban establecidos, sino que voy a hablar ahora de cómo ve un creativo las cosas. Las cosas, cuando un creativo ve algo, no ve en sí un objeto físico en el caso de esta taza, sino ve que le falta algo. ¿Y qué es algo que le falta a esta taza? La conexión. ¿Y a qué me refiero con la conexión? Es crear sentimientos y emociones que hagan que una persona le den deseos de tener algo, que lo impulsen a la compra. El creativo, al agregar esas dos pequeñas líneas que ustedes ven encima de la taza, hacen que muchas personas no le den la importancia necesaria a que si el café está medio lleno, medio vacío, sino que se dan cuenta que el café está en su punto. Entonces, con esto me voy es que el creativo ve donde probablemente algunos no están viendo. Voy a dar dos ejemplos de la vida real y actual. Uno de ellos, he tomado el de Shakira, creo que todos la conocen. Ha sido una cantante que ha sabido reinventarse en el tiempo, ha logrado ganar fans tanto de antes de nuestra generación y de nuevas generaciones. Pero en sí, el punto principal no es Shakira, sino el álbum, ¿no? ¿Dónde están los ladrones? ¿Y alguna vez ustedes se han puesto a pensar de dónde nació el ¿Dónde están los ladrones? Si no hay una canción que se refiera a ¿Dónde están los ladrones? Pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Les voy a contar. Shakira en uno de sus viajes de retorno a Colombia pasó por Bogotá y cuando estaba en el aeropuerto le robaron la maleta. Y en la maleta estaban todos sus apuntes con todas las letras que tenía planificadas lanzar en su álbum. ¿Qué es lo que hizo ella? Por lo general, muchos lo que hacen es deprimirse y, bueno, decir, no salió, puedo postergar el álbum, etc. Pero más bien, ella tomó ese tipo de problema y lo convirtió en creatividad.
nuevamente volvió a rediseñar sus letras con todo lo que se acordaba, y al final, para ponerle una pizca de lo que le había pasado, de la situación que había vivido para poder lanzarlo, terminó poniéndole de nombre ¿Dónde están los ladrones? ¿Qué sucedió en el caso de este álbum? En el caso de este álbum, el año 1999, o sea, lo lanzó el año 1998, pero el 99 terminó de promocionarlo. El 99 salió un álbum latino número 1 vendido en Estados Unidos y el tercer álbum más vendido de su carrera a nivel general. Otro punto, ¿a quién no le gusta viajar? Creo que a todos nos gusta viajar. Como mencionaba el licenciado en su momento, nosotros, bueno, yo estoy abocado al turismo desde hace bastante tiempo ya, y nos hemos visto, también hemos sido un rubro y un sector que nos hemos visto bastante perjudicados con esta situación. Y muchas de las empresas hemos comenzado a buscar alguna técnica que nos permita mantenernos en el mercado y que nuestros clientes no se olviden de nosotros. Y da el caso, y voy a poner un ejemplo muy grande de una marca que todo el mundo la conoce, que es Disney. Este es el castillo de Magic Kingdom. ¿Y qué es lo que ha hecho Disney al saber que no puede recibir la cantidad de gente que regularmente recibe? Lo que ha hecho es crear experiencias virtuales. ¿Qué es lo que hizo? Transmite algunos cortos de momentos que se viven dentro de los parques, que los invito a visitarlos, y los que ya lo han visitado en alguna oportunidad van a saber de lo que estoy hablando, que son momentos espectaculares que hacen sentir al televidente o a la persona que está viendo estos videos las ganas de ir. Y yo creo que muchos de los que estamos en este momento en nuestras casas necesitamos urgentemente unas vacaciones, y esto les puede dar un pantallazo de la vivencia, de la experiencia que se tiene al visitar algunos de estos parques. Entonces, para pasar por esto, hemos tenido nuevamente que llegar a aislarnos en nuestras casas, pero también hemos ganado muchos puntos a nuestro favor. ¿Y a qué me refiero? No me refiero al nuevo tipo de uniforme que estamos usando, que muchas personas se van a identificar o van a identificar a sus parejas, a sus padres, a sus madres, y lo han podido ver vestidos de esta manera en casa. Me refiero a que hemos ganado, en realidad, una nueva cultura de trabajo. Lo que teníamos planificado hacer a largo plazo lo hemos traído y lo hemos adelantado a este tiempo. Hemos comenzado a ver la manera de optimizar. El hecho de haber buscado nuevas alternativas al trabajo para mantenernos ha hecho que nos capacitemos, y el capacitarme ha hecho que yo también enriquezca mis conocimientos. Y por último, y nada menos despreciable, es el tema de que hemos tenido calidad de tiempo con nuestras familias. Hemos podido conocer un poco más a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, y hemos podido compartir un poco más de tiempo con ellos. Este tiempo que hemos pasado confinados buscando nuevas ideas, hemos pasado por un proceso creativo. Yo he resumido este proceso creativo, tal vez puedan encontrar con puntos más amplios en otras páginas por otros autores, pero yo lo he resumido en 5 puntos básicos. El primero es el briefing, que me indica qué es lo que deseo hacer. Lo primero que analizamos para poder lanzar una idea, crear una estrategia, es ver qué es lo que vamos a hacer. Quiero promocionar un producto, quiero promocionar mi marca, etc. El target, segundo punto, el consumidor. ¿A quién le voy a vender esa idea? Ahí, bueno, tengo que analizar los perfiles de los clientes a los cuales voy a llegar. La estrategia, ¿cómo voy a llegar a estos clientes? ¿Por qué medios? Y esto va muy de la mano también del punto 4 y 5, que son los medios, los canales por los cuales voy a hacer llegar la estrategia, la idea, el producto o el servicio, y además el presupuesto. Y como todo proceso, una vez concluido, debo hacer un análisis general para ver qué puedo llevar a la realidad y qué puedo posponer. Voy a presentarles a continuación una herramienta que les va a ayudar mucho en este proceso de la idea. En este proceso hacemos bastantes lluvias de ideas, pero muchas veces nos toca y es complicado organizarlo. Entonces, hay una matriz que nos va a ayudar bastante en el proceso de ordenamiento de ideas, que se llama la Business Model Canvas, que algunos la deben conocer, otros tal vez no.
Pero esta Business Model Canvas, ¿de qué trata? Trata de que de alguna manera toda la estrategia y acción que nosotros hagamos esté relacionada y podamos poder compararla antes de lanzar esto al mercado. ¿A qué me refiero? Y voy explicando brevemente cada uno de ellos. Hace un momento ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ya está el briefing. Vamos a analizar el segmento de clientes. Así que En la matriz Canvas, en el segmento de clientes, lo ideal es que nosotros creemos perfiles de clientes. Como en el Facebook, al momento de promocionar alguna publicación, Facebook automáticamente me dice a quienes creen que debo llegar, pero no necesariamente es a quienes yo realmente quiero llegar. Entonces, al momento de segmentar los clientes, yo debo crear perfiles y comenzar a comparar en qué se parece uno de otro, tratando de tener la menor cantidad de segmentos posibles y más bien buscar similitudes entre uno y otro. La relación de clientes que tengo al lado viene a ser cómo fidelizo al cliente, los famosos brand lovers, ¿no? Cuáles van a ser las técnicas para llegar y que el cliente tenga empatía por mi marca y no me cambie. Los canales de distribución, cómo voy a utilizar los medios para poder hacer llegar mis productos al cliente, cómo le voy a hacer conocer, redes sociales, distribuidoras, etcétera. Nos vamos al lado izquierdo, voy a dejar el centro de último, las alianzas. Probablemente yo tengo un proyecto elaborado y quiero hacerlo mucho más amplio, entonces las alianzas me van a permitir analizar con quiénes debo hacer propuestas de valor para el cliente. Tal vez yo tenga un restaurante y quiero hacer llegar mi comida, pues buscaré empresas de delivery que puedan hacerlo llegar. Actividades claves antes de iniciar mi proyecto, qué es lo que debo, cómo debo comenzar. Por ejemplo, tengo una empresa de fumigación, debo primero ver cuáles son los permisos, los requisitos para poder dar ese tipo de servicio. Recursos, nuevamente vuelvo al ejemplo del restaurante. Voy a poner un restaurante y probablemente necesite un chef que sea quien le dé el toque principal de sabor a la comida para que sea atractivo y los clientes puedan volver. La parte inferior me muestra la estructura de costos. Como todo proyecto, tenemos un costo de inversión y aquí yo voy a enumerar todos los gastos probables que demande mi estrategia, proyecto o emprendimiento. Y al lado derecho tengo el flujo de ingresos, donde voy a ir mencionando todas las maneras por las cuales yo voy a generar ganancias a la empresa. Como indicaba, si ustedes se ponen a analizar punto por punto, todos deben ir relacionados. Los flujos con el tipo de cliente, la relación con los canales, las alianzas también van relacionados con canales, segmentos, con costos, porque todo nos va a generar un costo y a la vez también nos va a traer ingresos. Y al centro ustedes van a encontrar la propuesta de valor. La propuesta de valor viene a ser mi punto diferencial de lo que tiene la competencia. Esta propuesta de valor yo debo considerarla en base a lo que yo considero que la competencia no va a poder lograr hacer y debo tratar de que esta propuesta sea tan efectiva que la competencia le cueste poder igualarla. En algún momento tal vez esta propuesta de valor llegue a ser la misma y se convierta en un producto regular. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo tengo que ir encontrando nuevas propuestas de valor y debo ir evolucionando. Entonces, para resumir esta matriz, el sector izquierdo me va a decir cómo voy a hacer las cosas. La propuesta de valor va a decir qué es lo que quiere el cliente. El lado derecho relacionado a clientes me va a decir a quién le voy a dirigir esta propuesta. Y la parte inferior me va a decir cuánto me va a costar aplicar esta propuesta. Entonces, hoy en la actualidad, las empresas que van a sobrevivir, las empresas que se van a recuperar más rápido son las empresas que van a justamente encontrar esa propuesta de valor y aplicar estrategias creativas para poder seguir creciendo en el mercado. ¿Qué se valora actualmente? Actualmente se valora bastante. Hemos creado una nueva cultura y hábito de compra que es el servicio de confort. Nos estamos acostumbrando ahora que estamos aislados a que todo nos llegue a la casa. Yo vivo en el centro y hace bastantes años que nunca había escuchado a una persona pasando y ofreciendo tamales en la calle, pasando los mercados móviles, ofreciendo frutas. Es algo que no se daba hace bastantes años. Entonces, estas propuestas se van a mantener, algunas personas ya se han acostumbrado a hacerlas y van a seguir creciendo a lo largo de estos días. Vamos a ser calificados por experiencias. Nos pongo el ejemplo del rubro del turismo, que ya desde hace bastantes años
con páginas como Booking, como TripAdvisor y otras, ya califican, los clientes entran y califican los servicios que están tomando. Páginas como eBay, compra en línea, también califico al vendedor y califico al comprador. Entonces, esto se va a potenciar bastante y muchas de las personas que ya actualmente lo hacemos, vamos a buscar y hacer compras por referencias. ¿Qué más se va a valorar? Algo nuevo. Se valora el tema de protocolos de prevención. Recuerden que hoy existe una susceptibilidad de las personas, no de todas, pero sí de la mayoría, de salir a lugares donde va a haber bastante gente. Entonces, cuando yo vuelva el día de mañana a abrir mi empresa, yo deberé generar alguna cultura de prevención, debo generar tranquilidad en los clientes para que puedan visitarme y sepan que vamos a estar controlando este tipo de problemas por los que estuvimos pasando. Crea alianzas. Vas a necesitar de asociados. Probablemente al que considerabas tu competencia pueda llegar a ser uno de tus mejores aliados, puedan en conjunto tal vez realizar acciones que permitan en el tiempo volver a recuperarse y nuevamente crecer y tomar posicionamiento. El e-commerce, las redes sociales, las páginas web están tomando, son las protagonistas principales en la actualidad. Esto no se va a frenar. Muchas empresas que conocía que tenían planificado a largo o mediano plazo la creación de cualquiera de estos canales de venta ya tuvieron que adelantarse y traerlos al día de hoy, ¿no? Entonces, quien no se sume a este tipo de acciones, la verdad que le va a costar bastante poder recuperarse. Comenzó la cuenta regresiva, estamos a punto de volver ya nuevamente a las calles, a nuestros trabajos y bueno, el tiempo nos está pisando y debemos ya tener las ideas claras para volver. Juntos vamos a encontrar la solución. Nosotros, los empresarios, contamos con personal en nuestras oficinas que por algo han sido contratados. Hay que sacarle el mejor valor a esos funcionarios, agarrar y reunirlos, tratar de obtener la mayor cantidad de ideas y comenzar a filtrar, como digo, para encontrar la mejor solución. Ninguna idea es loca en este momento. Las conexiones entre empresa y cliente son las que van a ser más valoradas. Cuando el cliente no siente esa conexión, el cliente lo que hace es pasar de largo hasta encontrar una marca con la que se identifique. Nuevamente, las empresas que más pronto se recuperen son aquellas que traigan una propuesta de valor diferenciada. La clave no es trabajar más horas. La clave es elegir la estrategia adecuada. Yo puedo seguir con el mismo modelo de vida que tenía antes, simplemente que ahora debo adaptar una nueva estrategia al nuevo tipo de consumidores que han nacido de esta situación. Steve Jobs decía, la creatividad consiste en conectar las cosas. ¿Y ustedes ya han encontrado alguna manera de conectar a sus clientes? Para finalizar, quiero retarlos a todos y a proponerles que encuentren su yo creativo para ayudar a su empresa, para que su emprendimiento surja, para crear nuevas fuentes laborales, a que cuidemos un poco más el medio ambiente y sobre todo para que el día de mañana sean una mejor versión de la que hoy hicieron al momento de levantarse de su cama. Mi nombre es Guillermo Echegaray. Ha sido un placer haber tenido esta charla con todos ustedes. Les estoy dejando en pantalla mis redes sociales y por favor tengan la comodidad de poder contactarme a través de cualquiera de mis redes, que les voy a poder dar una mano en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Guillermo. Me gustaría que empecemos con la sesión de preguntas. Las personas que quieran hacerle alguna pregunta al licenciado, por favor, háganla por medio del chat. Guillermo, eso exactamente, iba a pedir que habilite la cámara. Bueno, tenemos una pregunta que dice, mi rubro es el entretenimiento, dice, tengo mi sistema de sonido de eventos masivos y una productora audiovisual. ¿Qué podría hacer para levantar mi negocio? Ya, como mencionaba hace un momento, bueno, la matriz, Manuel, ¿no? Manuel, la matriz Canvas es una herramienta que te va a poder ayudar a generar ideas. Es una herramienta donde yo plasmo todo el proceso antes de lanzar mi estrategia.
lo ideal es que primero identifiques los perfiles de las personas o de tu mercado objetivo, comiences a crear tipos de gustos, crees tal vez una comunidad, no sé si estás presente en las redes sociales, y a través de ello vayas compartiendo contenido para que todos se identifiquen contigo y puedan, por supuesto, comenzar a compartir y realizar acciones como las que hemos hecho. Fíjense ustedes que para realizar este tipo de conferencias, nosotros prácticamente todos estamos compartiendo las mismas ideas. Y la idea en este momento es que mientras más me capacito, mientras más participo de alguna actividad, tal vez comienzo a ampliar la visión del modelo de negocios que tenía a la fecha. De igual manera, te invito, perdón, a que me puedas contactar y ahí te puedo ir dando algunos tips, ¿no? Dice, ¿es lo mismo creatividad que imaginación? La segunda pregunta. Viene a formar parte, ¿no? Porque primero, llevándolo al ámbito de los negocios. Bueno, recuerdan, iniciemos cuando hablaba del tema de los niños. Cuando éramos niños, lo que hacíamos era, primero, soñábamos, imaginábamos cómo íbamos a hacer las cosas, que en el caso de los negocios es comenzar a plantearse qué es lo que necesito para llevar adelante mi sueño y que se convierta en realidad. Y bueno, parte de ello, integrante, por supuesto, es la imaginación, ¿no? Buenas tardes. Si una persona no es o no se cree lo suficientemente creativo, ¿cómo puede empezar a hacerlo? Uy, se perdió la pregunta. ¿Cómo se fomenta o se incentiva la creatividad? Dice. Mira, uno de los factores principales, la verdad que lo empleo y creo que lo emplean muchos creativos, gente que trabaja viendo estrategias, marketing, etcétera, es que ninguna idea te va a salir de forma inmediata. Lo ideal es comenzar con una lluvia de ideas, no importa, como indicaba en una de las diapositivas, la más loca que parezca, y en base a estas ideas vas a ir filtrando, vas a ir haciendo test tal vez con tu familiar, con tus amigos, compañeros de la universidad, de trabajo, hasta ir viendo si realmente hay personas que comienzan a seguirte. No es que uno no sea creativo, uno es creativo solamente que en diferentes niveles, porque tal vez considera no serlo, pero sin embargo es cuestión de comenzar, como digo, a crear lluvia de ideas, ¿no? A crear comunidad que piense igual que uno. Muy bien, la otra pregunta de Laura dice, tengo un negocio de leche vegetales y trabajamos con redes sociales y entrega a domicilio. Sin embargo, lo que me interesa es una estrategia de fidelización que haga que los clientes compren cada semana como consumo habitual y no solo una compra. Muchas gracias. Ahí en este caso, nuevamente volvemos a la selección de perfiles. Justamente el día de mañana, bueno, más tarde va a hablar un poco Jorge, que viene dando la charla e-commerce. Igual mañana lo tenemos a Alain, que va a estar dando el tema de Facebook Ads. Muchas veces las estrategias, si bien las lanzamos a través de nuestra página, no sabemos segmentarla. Es lo que mencionaba Facebook, cuando nosotros lanzamos algo, lo que hace es darnos un universo de personas a las cuales cree que podemos llegar, pero la clave está en segmentar de manera correcta al tipo de cliente que yo quiero llegarle. Después dice, ¿cómo reinventar la propuesta de valor cuando existe baja marginalidad en el portafolio de los productos que vende? Bueno, ahí nuevamente me parece que en este caso deberían reunirse el equipo de personas, analizar el producto, ver qué nos está ofreciendo actualmente en el mercado. Y les doy nuevamente un ejemplo, les pongo el ejemplo de uno de nuestros oficiadores de taller NASCAR. ¿Qué es lo que él hace? Antes que inicie el problema de la cuarentena, lo que hacía era dar servicios como un taller regular. Entonces, cuando ya comenzaron a haber limitaciones de salida, buscó una alternativa para poder mantenerse en el mercado y poder concretar ventas. Entonces, ¿qué hizo? Pensó en el servicio de puerta a puerta. O sea, te recojo tu vehículo de la puerta de tu oficina, te lo arreglo y te lo devuelvo en la puerta de tu oficina. Entonces, hay que hacer un análisis. No es sencillo. No es que de la noche a la mañana tuviéramos la fórmula, sino todos tuviéramos empresa, todos fuéramos exitosos y no tuviéramos problemas. Entonces, es un análisis que se va llevando a través de un proceso y, bueno, al final se termina ya tomando las propuestas que uno mayor considere. De igual manera, te invito a poder contactarme y tal vez te pueda ayudar con algunos tips, ¿no? Internamente.
Sí, aquí Dayana nos hace otra pregunta y después vamos a continuar con la última de Micael. Dayana dice, ¿qué otro modelo me sugiere para plasmar una idea de negocio aparte del Canvas? Bueno, yo lo planteaba el Canvas en realidad porque es un modelo que actualmente se está utilizando. Ahora, lo que usamos de manera complementaria a ello y que puede pegar mucho más y que muchas empresas están utilizando en la actualidad es el método del storytelling. Para poder crear una conexión con las personas, hoy no solamente tengo que mostrarles números muertos o gráficos secos, sino que las personas se van involucrando más mientras uno les va contando una historia, les va plasmando una idea porque se van sintiendo identificadas. Entonces, el storytelling, como digo, es parte tal vez también, se lo puede utilizar al momento de hacer la presentación de un producto. Como hace un momento hablábamos del tema del café y la conexión cuando vemos al salir dos líneas que era un café recién servido, ¿no? Perfecto. Micael dice, la pregunta es, ¿el proceso creativo va enfocado para todas las empresas, independientemente del tamaño de dicha empresa? Exacto, el proceso creativo puede ser aplicado, la matriz Canvas puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa, no necesariamente a las grandes. Por eso, en los 5 puntos que les mostraba, hablaba de que cuando ya tengo definido parte de mi estrategia y al entrar al último punto, que es el presupuesto, ahí ya comienzo a filtrar lo que puedo hacer hoy con el presupuesto que tengo, lo que dejo para mediano y lo que dejo para largo plazo. Para ir cerrando, un consejo igual adicional para todos, bueno, yo lo he bautizado como la pirámide de experiencias. A raíz, como digo, de esta cuarentena se han creado nuevos hábitos de consumo. Entonces, los clientes hoy van a ser un poco más exigentes, van a ser un poco más cómodos. Entonces, hay cierto nivel básico que nos van a exigir que cubramos, porque ya lo hemos acostumbrado a hacerlo durante este tiempo, las empresas que hemos dado servicios desde la cuarentena. Entonces, a ese proceso de experiencia de obligatoriedad, ya nosotros tenemos que escalar 2 niveles más. El nivel de factor de valor agregado, que ahí es donde le doy el diferencial, aparte de lo básico que ya ofrecen todas las empresas, y también agrego un factor más, un punto más alto a esta pirámide, que es el factor de unicidad. El factor de unicidad me va a permitir navegar a través del océano azul, que hay una teoría del océano azul, y no tener que estar en la pelea del día a día con las demás empresas. Me va a permitir abrir nuevos nichos de mercados donde tal vez otros no están involucrados, y eso me va a permitir durante un largo tiempo poder asentar mi empresa, consolidarla, y bueno, de ahí en adelante, por supuesto, no dejar de lado el proceso de innovación continua. Perfecto, Guillermo. Creo que con esto cerramos la primera exposición. El licenciado Juan Pablo, que tiene que continuar, está con problemas con el internet, no puede engancharse, me dice. Así que voy a pedir que pasemos al tercer expositor, mientras que en el transcurso conseguimos que Juan Pablo se pueda incorporar a la videoconferencia. Entonces voy a presentar a Jorge Ricardo Suárez. Él va a hablar sobre el tema de e-commerce, ¿no? La venta del mañana. Jorge Ricardo Suárez combate experiencia en marketing digital, e-commerce y business, trabajando en emprendimientos propios como compras.com.bo, cuponica.com.bo, fue encargado de proyectos e-commerce en Multicenter y en la actualidad como gerente general de cuponica.com.bo y partner de Wix y BTEX. Así que Jorge, le cedo la palabra para que usted pueda realizar su exposición. Bueno, ¿cómo está Rubén? Un gusto, igual a todos, un saludo a todos. Bueno, estamos listos para comenzar a hablar. Bueno, esperemos que Juan Pablo después pueda conectarse ya y que no tenga esos problemas de internet. Voy a compartir mi pantalla para presentarle mi presentación. Me avisan si las pueden ver, ¿todo bien? Positivo, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, se puede ver. Jorge, sería importante si puedes habilitar tu video para que también se te pueda apreciar en las pantallitas pequeñas. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a hablar ahora es del e-commerce, la venta del mañana. Bueno, primero se están preguntando quién soy yo.
Le voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo. Bueno, yo soy Jorge Ricardo Suárez. Estoy ya en el rubro del comercio electrónico ya hace bastante tiempo. Fue mi pasión desde peladito, vamos a decirlo así. Me fui de intercambio a Canadá, vi una oportunidad de negocios vendiendo artesanías, y desde ese momento quise, y cuando volví del intercambio, quise implementarlo el sistema, ¿no? Mucho tiempo aprendí empíricamente, porque no había muchos cursos todavía, no estaba tan modernizado como está ahora. Traté de aprender empíricamente, luego entré a Multicenter, estuve encargado de todo lo que es el comercio electrónico, y todo lo que ustedes ven ahorita de comercio electrónico en Multicenter fue realizado, bueno, en el equipo de e-commerce en el cual en la cabeza estaba yo, y ahora estoy a cargo de mi agencia, que es Cupónica. Muy pronto vamos a volver a hacer una cuponera como éramos antes, y bueno, también somos partner de Wix, que es un sitio web que permite realizar sitios web de manera sin códigos, de manera personal, sin necesidad de contratar a un programador, y somos partner de Vitex. Vitex es una empresa SaaS, de sistema SaaS, que permite tener un sistema e-commerce de muy alto alcance y muy potente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora en el tema de e-commerce? Bueno, primero, para empezar, les pido que si es que comparten alguna historia, lo hagan con el hashtag SMDayOnline, para que estemos todos activos y podamos ver sus publicaciones también, y podamos compartirlas en las redes sociales del Social Media Day. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué necesito para tener un e-commerce? Perdón, se me fue para... ¿Qué necesito para tener mi sitio e-commerce? ¿Qué es la usabilidad y por qué es importante en el e-commerce? Los medios de pago que debemos tener en cuenta, y la logística del e-commerce, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día, porque hemos tenido en este tiempo de que ha empezado la cuarentena muchas solicitudes de cómo puedo hacer mi negocio online, de cómo puedo establecer mi página web, de cómo hago mi negocio. Tengo esta idea, ¿se puede hacer? Yo les digo que sí, ya todo negocio, ya sea físico o online, se puede realizar, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahorita ver es ordenar nuestras ideas y tratar de ser correctos, y tratar de ver cómo es que se puede ejecutarlo en la manera online, ¿ya? Abrir una tienda de un negocio es exactamente igual que abrir un e-commerce, ¿ya? Y yo quiero poner algo muy en claro y dejarlo esto muy en claro. La gente que dice, abro mi e-commerce, pongo mi publicación en Facebook, la pago y espero. No es así, no funciona así. Cuando nosotros abrimos una tienda, ya sea venta de ropa, de lo que sea, nosotros tratamos de buscar una ubicación ideal y que tenga alto tráfico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser específicos y tratar de ver cómo es que, en qué ubicación voy a estar, y esa ubicación me va a permitir a mí tener hartos ingresos, porque me va a generar harto nivel de venta, ¿no? Por ejemplo, si me paro al frente de la universidad, es muy probable que tenga harto nivel de venta, ¿no? Entonces, lo mismo funciona con el e-commerce. Yo abro un sitio e-commerce, yo tengo que generarle tráfico a ese e-commerce, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, de cómo es que vamos a tratar de que nuestro e-commerce sea algo que funcione y no sea un intento más, y no quede en el camino como una página web que no me funcionó, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar las ideas y ver que nuestro e-commerce trate de funcionar, ¿ya? Me voy a poner a pensar y me pongo a preparar y a planificar. ¿Cuál va a ser mi estrategia comercial? Mi marketing y comunicación, ¿cómo lo voy a elaborar? Mi estructura y procesos de mi e-commerce, ¿cómo lo voy a ejecutar? Y la implementación. Me voy a la estrategia y comunicación. A la estrategia, perdón. Ya. La estrategia comercial, obviamente que tengo que tener un presupuesto y ver si es que yo puedo hacerlo, si es que yo sé hacerlo o no sé hacerlo, ¿no? Entonces, si es que no sé hacerlo, contrato una agencia para que me haga todo lo que sea el elaborar de mi estrategia comercial, que me ayude con mis calendarios de publicaciones, que me ayude con diseño gráfico, que me ayude a pagar mis publicaciones y cosas. Luego tengo que definir mis ventas, definir el catálogo de productos y qué productos voy a vender, ¿ya? Es muy importante. Por ejemplo, teníamos
hemos tenido la experiencia de que un cliente quería subir 5.000 productos directamente a su catálogo de e-commerce. Es muy complicado tener una gran cantidad de productos y de generar un tráfico ideal para todos los productos. No se puede. Entonces, lo que nosotros normalmente le decimos a un cliente es el 20% de sus productos que le generan el 80% de sus ganancias, eso deberían estar online. ¿Ya? Entonces, a la hora de que ustedes comiencen a decir, bueno, voy a vender ciertos productos que me generan mayor rotación, los que tienen mayor rotación, eso es lo que voy a vender online. Y bueno, obviamente, una vez agarremos madurez en el mercado y agarremos una madurez en el e-commerce, ya vamos a comenzar a elaborar, de comenzar a añadir más productos, de añadir otras tiendas o algo por el estilo. ¿Ya? Luego vamos a ver qué promociones voy a hacer, mi roadmap, digamos, no tengo que hacer un roadmap de todo el año, voy a decir, viene el Día de la Madre, luego viene el Día del Maestro, bueno, y tengo que saber, viene Black Friday, voy a hacer un Cyber Monday, y tengo que tener bien, hacer un roadmap de qué es lo que voy a hacer. Acá les paso un ejemplo de más o menos cómo es, cómo sería una estrategia comercial. Un ratito. Aquí está. Entonces acá, digamos, pues, disculpen el año, pero es el año 2018, y digamos acá yo tengo todas las fechas importantes que me pueden generar a mí una campaña comercial, que me pueden generar ventas, mayor nivel de ventas en esas fechas, ¿no? Entonces yo me voy a comenzar a fijar, digamos que tengo en febrero, por ejemplo, el Día de los Enamorados, que es un alto nivel de ventas para muchos. Puedo tener en mayo que tengo el Día de la Madre, en marzo que tengo el Día del Padre, y así sucesivamente, ¿no? Y en los días que yo tal vez no tenga mucho flujo comercial, ya sean los días de invierno o algo así, ya me puedo inventar, generar algún Black Friday, un Cyber Monday, un Hot Sale, que son muy populares en otros países, ¿no? Para todo lo que sea el tema del e-commerce, ¿ya? Luego tenemos marketing y comunicación. ¿Cómo voy a hacer mi marketing y comunicación? Normalmente, ustedes pónganse en el lugar del cliente, y en el lugar de ustedes mismos, cuando están buscando en internet y le aparece una publicidad de una tienda o de un negocio que ustedes no conocen, que nunca han visto su logo, que nunca han visto sus colores, y no saben qué marca es, y sin embargo le está ofreciendo algo. Entonces, ¿cómo le van a comprar ustedes a esa persona, ¿no? O a esa empresa, si no la conocen, y encima le está ofreciendo por internet, que llega a ser todavía un poco impersonal? Entonces yo tengo que generar marca, ¿ya? Si yo no genero marca online, es muy difícil que yo llegue a vender. ¿Ya? Entonces la marca online tiene que estar muy presente y yo tengo que invertir mucho en eso, en la vía online. ¿Ya? Entonces tengo que moverme, ya sea hacer publicidad vía TV, vía periódico, mucha publicidad digital, estar con Google Ads y todos los banners posibles que yo pueda tener. Entonces luego tengo que agarrar y hacer una estrategia de marketing digital, qué campañas elaboradas en base a la estrategia comercial que ya hemos tenido. Y aquí les mando más o menos cómo es que un cliente normal que está en la web comienza a preguntarse. Yo, por ejemplo, si voy a comprar una hamburguesa, voy a hacer una publicidad, voy a decirle, digamos, escucha, prefiero McDonald's o King Burger. Entonces, por una simple acción, el cuerpo, la mente es muy a lo que lo han bombardeado a uno, escojo la marca, ¿no? Entonces voy a escoger la marca, por más que la otra hamburguesa tal vez haya sido más rica. Entonces, hay que tener mucha presencia y tratar de invertir mucho en el branding para que nuestro sitio e-commerce y nuestro sitio web resalte y quedemos en la marca del cliente, ¿no? Porque normalmente el trayecto del consumidor digital es elige o ve la tienda online, elige un producto, realiza el pedido, confirma el pedido, confirma el pago y, bueno, va poniendo la mesa ya para recibir su pedido, ¿no? Normalmente, si se fijan, y voy a dar un mensaje para que se ubiquen, antes de pedidos ya, la publicidad que nos ha dado pedidos ya ha sido un bombardeo en todo el segundo anillo, todo el cuarto anillo. Eso ha generado de que nosotros tengamos a pedidos ya como primera opción. Obviamente que ya si el servicio de ese servicio nos genera una satisfacción total, tal vez yo busque una diferenciación y otro producto sustituto, ¿no? Ahora seguimos al siguiente paso, la estructura y procesos que voy a tener en e-commerce, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener un equipo interno, yo lo voy a manejar o lo va a manejar una agencia especializada en
en todo lo que sean procesos de e-commerce, ¿no? Eso ya depende netamente de cada uno y de, ¿cómo le puedo decir? Todo depende del monto que ustedes quieran invertir y del monto que ustedes quieran ver, ¿ya? En el proceso de catálogo y de fotografía, facturación y cobranza, el pick, pack and ship, que le dicen normalmente, la atención al cliente, los cambios de devolución, ¿qué proceso voy a seguir? Entonces yo como creador del e-commerce tengo que agarrar y ponerme en mi catálogo qué voy a mostrar, como habíamos hablado antes, el 20% de los productos que me generan el 80% de mis ganancias, qué productos voy a colocar en el slide o de manera destacada para que tal vez lo compren más ese producto. ¿Cómo voy a sacar las fotografías? Tal vez tengo un proveedor que ya viene con fotografías, si no, yo tengo que realizar una sesión fotográfica de todos los productos. Imagínense sacar fotos a 2000 productos, por ejemplo. Es un trabajo de nunca acabar, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a facturar? La ley boliviana tiene un pequeño índice, muy pequeño, pero dice que toda compra, ya sea online, físico o lo que sea, tiene que facturarse al momento del pago, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver un poco más adelante con los medios de pago, ¿no? El tema de la logística, que a mi criterio es un problema que tenemos muy grande acá en Bolivia y que tenemos que revisar, cómo vamos a hacer la logística, ¿ya? Porque si no hacemos una buena logística y no damos la certeza de que vamos a entregar el producto en cierto tiempo, a cierta hora, nosotros vamos a perder total desconfianza y toda la plata que hemos invertido tal vez en branding y en que la gente llegue y nos compre el producto o el servicio y no le entreguemos lo que él esperaba, entonces se va a perder ese cliente y va a generar una ola de desconfianza que normalmente en Bolivia es muy alta, ¿ya? La atención al cliente. ¿Qué va a pasar si el cliente me dice, mi producto se ha atrasado, mi producto llegó abollado, mi producto tiene un problema, o por ejemplo si es ropa, me llegó con la talla equivocada? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi proceso de vuelta del producto? ¿Lo voy a cobrar? ¿No lo voy a cobrar? Entonces, todos esos procesos tienen que ya estar definidos. Entonces, para esto ustedes no necesitan ni un programador, no necesitan nada. Entonces, esto es tal cual escribir un Word y decir qué voy a hacer si pasa esto, qué voy a hacer si pasa lo otro, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Seguimos con la estructura y procesos, qué funcionalidades son requeridas en base a mi industria, qué lookbook, voy a necesitar un comparador de productos, no voy a necesitar un comparador de productos, voy a añadir un wishlist o no voy a añadir un wishlist en mi sitio web. Entonces, todos esos pequeños detalles que tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué lo hago o no lo hago? ¿Escojo, no lo escojo? Entonces, esas cosas marcan pequeñas diferencias y todo de acuerdo a su experiencia propia. Ustedes pueden ingresar a otros sitios web y ver, mira, este tiene comparador de precios, esta no tiene comparador de precios y por ende me hace comprarlo más rápido, y así sucesivamente. Pueden ir viéndolo ustedes en otros sitios web y tener un ejemplo más personal de lo que están buscando. ¿Qué plataforma voy a usar? Y esto es un poquito más técnico, esto ya es un poco más técnico. ¿Qué plataforma voy a usar? Con códigos open source, que le dicen que son códigos abiertos, que cualquier programador puede editarlos y puede generar, los contenidos. Voy a usar un sitio como WooCommerce, que está muy popular en estos momentos. Voy a usar un tipo SaaS, que es como Vitex, que está en la nube y solamente tengo que cambiar mi layout. Entonces, estos procesos son un poquito más técnicos y tal vez hay que leerlo más a profundidad y ver si es que mi empresa, a cuál me ajusto. Y aquí hago una pausa y les digo a todos, porque normalmente uno, no, me voy al más barato, me voy a ir a WooCommerce porque, está barato, no me va a salir muy caro y lo hago ahí. Está bien, pero que escojamos por precio, no necesariamente calidad, ¿no? Entonces vamos a ponerlo que depende de cómo ustedes quieren procesar su tienda. Entonces, si yo voy a abrir una tienda y la abro en la calle que está atrás de la UTEPSA, tal vez yo no tenga el mismo tráfico que la tienda que está abierta justo al frente de la UTEPSA, ¿no? Entonces yo tengo que ponerme muy en cuenta cómo quiero hacer y cómo quiero abrir yo mi tienda, ¿ya? Si yo quiero invertir mucho o quiero invertir en una calle que está escondida, tengo que generar más publicidad para que vaya más tráfico.
tengo que generar, mucho más publicidad para que vaya más tráfico, y por ende mis márgenes de utilidad van a ser mucho más bajos porque tengo que invertir mucho más en marketing, ¿no? Entonces tengo que tener muy en cuenta, y todo depende, y hay que leerlo un poco más a profundidad, y sería ideal asesorar con una agencia o con algún experto en e-commerce, por si acaso presente, puedo ayudarlos en eso y decirle qué le conviene más para su empresa. Después, ¿qué métodos de pago voy a usar? Muchos dicen, pero en Bolivia nadie sabe usar su tarjeta. Mentira. Yo les doy un dato que tiene la ATC, que es el procesador de tarjetas de débito de Bolivia, que son 2 millones de personas que tienen tarjetas de débito, ¿ya? Y 100.000 personas que tienen tarjetas de crédito. O sea que tenemos un universo muy grande, ¿ya? Tenemos un universo muy grande de personas que sí pueden comprar, y sigue creciendo, ¿no? Y peor con esto que ha pasado ahora, es muy probable que la gente comience a digitalizarse y a bancarizarse más a profundidad, y esto crezca mucho, ¿no? Entonces, el tema del pago, ustedes me dicen, pucha, pero la gente no sabe usar tarjeta. Perfecto, no sabe usar tarjeta, pero sí sabe hacer transferencias bancarias. Entonces podemos usar Simple, que utiliza el método de transferencia por QR. Si no sabe hacer por QR, lo hace por transferencia normal. Démosle todas las opciones posibles al cliente. Mientras más opciones de pago tenga, el cliente es muy probable que termine la venta, ¿no? Porque ese es un gran problema en e-commerce, es llegar al carrito y no saber cómo pagar, o no saber con qué método de pago pagar. Entonces, démosle todas las opciones posibles para que él pueda realizar la compra. Y por último, ¿qué operador logístico voy a usar? ¿Ya? Esto es muy importante. Cuando las empresas son de mediana a grande, normalmente tienen un sistema de envío propio. Ese sistema de envío propio tal vez se vea saturado por el nivel de compras que puedan tener en el e-commerce, y entonces puede generar una mala experiencia de entrega en el cliente. Entonces lo ideal sería contratar un courier, contratar a una empresa de backup. O sea, de backup, por ejemplo, llegamos a nuestro límite con nuestra empresa, con nuestro propio delivery, entonces contratamos al operador logístico o a un courier que nos dé toda la logística, ¿no? Luego seguimos con el tema de qué es la usabilidad y por qué es importante en el e-commerce. Aquí vamos a hacer ¿qué es la usabilidad y por qué es importante? La usabilidad es la capacidad de un software que debe ser comprendido, aprendido, usado, ser atractivo para que el usuario en condiciones específicas de uso. ¿Cómo les digo esto? A ver, le voy a dar un ejemplo muy simple. Uber. Uber es muy intuitivo y muy fácil de usar, que con solo 3 clics ustedes ya pidieron su radiomóvil o su taxi, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos con nuestro e-commerce, ¿ya? Y que el cliente llegue a los lugares indicados en muy pocos clics, y que sea muy fácil de ver todo lo que tenga necesario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llegar a captar que nuestro visual, nuestros diseños sean muy llamativos, muy limpios, si tanto, como se dicen, cosas que llamen la atención, va a generar que el cliente haga un camino más recto y no tan curveado, y no se demore mucho en realizar la compra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos con nuestra usabilidad? Es captar, retener, seducir, vender, acceder, encontrar, decidir y comprar. Entonces, son muy pocos caminos los que tiene que el cliente realizar para finalizar la compra. ¿Cómo optimizo esto? ¿Ya? Hay que comprender qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que está buscando. Hay que buscar la eficiencia, una rapidez del sitio, que hay muchas plataformas que nos dicen qué tan rápido está cargando el sitio, dónde está el error del sitio, si tengo imágenes que son muy pesadas y que están perjudicando a la carga del sitio, entonces eso hay que revisarlo. El reconocimiento de nuestra marca, que es lo que hablábamos en un principio del branding. Qué tan expuesto estoy, qué tan visible es mi marca en todo lo que es. Luego, aprender de los errores. Nosotros tenemos que hacer muchas pruebas con muchos amigos, con muchas familias o con muchos empleados, y ver dónde está el error, dónde es que no carga. Hay que probar en todos los navegadores, hay que probar en todos los diseños móviles, en todos los mobile. Hay que ver si en los Android funciona igual que en el iOS, hay que ver si funcionan en Mozilla igual que en Google Chrome.
hay que ver si carga en Internet Explorer. Bueno, todos esos pequeños datos nos van a dar una mejor experiencia del cliente. Y la satisfacción, obviamente, que engloba todo lo que estamos dando y decir, digamos, que el cliente tenga una buena experiencia a la hora de realizar la compra, ¿no? Entonces, como le decía, optimizar la velocidad de carga de sus páginas es muy importante, que esté optimizada para los celulares, el mobile first, que tenga destacadas solamente llamadas de acción, como les decía, un diseño limpio, pero con una llamada a la acción para que generar la venta de ese producto, incluir categorías destacadas, como lo que hablábamos de los productos destacados, hacer visibles los datos de tu contacto, o sea, siempre tener un lugar donde que el cliente, si se siente perdido, nos diga, bueno, ¿dónde los llamo? ¿Puedo chatear con ustedes? ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Puedo whatsappear con ustedes? Recuerden que el público utiliza muchos canales de comunicación, y tal vez algunos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, nosotros manejamos también social media y todo lo que es redes sociales, y mucha gente que está chateando en el Messenger, o está enviando un inbox, agarra y le dice, pásame su WhatsApp. A mi criterio, me parece un poco absurdo, ¿ya? Pero el cliente se siente cómodo ahí y yo no le puedo decir que no, ¿no? Entonces, si el cliente agarra y me dice, y está chateando en Messenger, que a mi criterio es lo mismo que chatear en el WhatsApp. ¿Y él quiere chatear en el WhatsApp? Bueno, chateemos en el WhatsApp, ¿ya? Entonces, hay que adecuarse a lo que el cliente quiere, ¿ya? Y bueno, el tema de acortar y simplificar los procesos, que es lo que hablábamos, que mientras menos clic haga el cliente para llegar a su compra final, va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Ahora seguimos con los medios de pago y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué medios de pago tenemos en Bolivia? Hasta hace un año atrás, yo sufría mucho porque solamente habían 2 métodos de pago en Bolivia. Hasta que llegó ATC abrió ya y permitió los pagos con tarjeta de crédito y débito. Y bueno, a partir de ahí se ha democratizado, vamos a decir, o abierto todos los medios de pago posibles. Entonces tenemos Light Checkout, por ejemplo, Click, que se ha puesto muy de moda, Multipago, que genera Pago.bo, Ipu, Pagosnet, Red Enlace, y obviamente las billeteras. Aquí me he olvidado de colocar billeteras virtuales, como Tigo Money también tiene el BNB, si no me equivoco, también tiene el banco de crédito, y bueno, muchos bancos también han aperturado sus billeteras móviles, pero no le dan demasiada importancia, y tenemos Simple, que es el que habíamos hablado, que es la transferencia por QR. Entonces, a mi criterio, hay que hablar con cada uno de estos proveedores y ver cuál se adecua más a nosotros, y cuál se adecua más a lo que estamos buscando. Y como yo le decía en un principio, mientras más opciones de pago le demos al cliente, es más probable cerrar la venta, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Para que el cliente se sienta cómodo y no se sienta solamente presionado, que sí o sí tiene que activar su tarjeta de débito para pagar. Por ejemplo, todavía que hace falta corregir algunos detalles, ya estamos aperturados en ese tema, pero faltan corregir algunos detalles, como el tema de habilitar el método de pago, porque todavía hay que hacerlo por teléfono, entonces ya te implica un proceso más en la compra. Entonces, ojalá muy pronto se elimine eso y se haga solamente vía online y ya no se necesite tanto trámite, como se dice, para realizar las compras online. Luego, bueno, como les decía, y de lo que estábamos hablando antes, era el tema de que tenemos un gran universo de personas que tienen tarjeta de débito, que son más de 2 millones de tarjetas de débito y casi 100.000 tarjetas de crédito, todos los bancos afiliados. Entonces, este número es de 2019 y es muy probable que siga creciendo, ¿no? Entonces, como le decía anteriormente, ¿no? Eso tengan muy en cuenta, y tengan en cuenta que solo estamos hablando de la gente que tiene tarjeta de débito y tarjeta de crédito, pero también no estamos hablando de, aquí me olvidé poner, pero el tema de las personas que tienen billetera virtual es muy grande también, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Bueno, seguimos. Ahora la logística y cadena de valor del e-commerce. ¿Cómo voy a hacer yo para generar mi logística y cómo tengo que ver? Normalmente yo genero 2 líneas de tiempo transversales, entonces digo todos los pedidos hasta las 2 de la tarde, y se cierra la línea, ¿entienden? Hasta las 2 de la tarde se cierra la línea, yo cierro mis pedidos hasta las 2 de la tarde, y a partir de las 2 de la tarde hasta
Al siguiente día comienzo a elaborar otros pedidos y todos los pedidos preparados, todos los pedidos que fueron hasta las 2 de la tarde, los preparo hasta las 6 de la tarde, que es a la hora que llega mi courier y se lleva para hacer la entrega de los productos. Entonces así yo mantengo una eficiencia y tengo que ver, ¿no? Tengo que ver aquí cómo manejo yo mi inventario, yo normalmente no soy muy especialista en todo lo que es logística, pero es un tema al que hay que darle mucha importancia y lo ideal sería hablar con alguien experto en eso y de ver cómo vamos a hacer el retiro de inventario, cómo vamos a hacer el retiro y cómo vamos a hacer las entregas, si vamos a entregar primero a los más cercanos o vamos a hacer por el mismo orden de pedidos. Bueno, eso ya son un tema netamente de logística, que bueno, ya se lo ve, ¿no? Bueno, como les decía, ¿cómo hacemos cómo viene la logística y dónde empieza la logística? Hay que empezarla desde un principio, ¿no? Pensar en la logística en el momento de la creación del negocio, porque es lo final y es la cara visible del negocio. O sea, es la única vez en el proceso online que el cliente nos va a ver a nosotros, ¿no? Que va a ver que le estamos entregando el producto. Entonces, desde el marketing, el sitio web, los medios de pago y la logística. Todo tiene que ir, a mi criterio, correlacionado con la línea gráfica, con los colores, y todo tiene que ir correlacionado como para que el cliente sienta y tenga una buena atención, crea una sensación de marca que se pueda utilizar muy importante en el branding, ¿no? Para generar mayor influencia en el branding de la marca. Bueno, sé que ha sido muy rápido, sé que ha sido muy veloz. Yo había calculado exactamente 20 minutos para hacerlo el tema de... habíamos calculado 20 minutos para hacer esto y porque creo que hay que hablar mucho de preguntas. Aquí arriba estoy dejando mi número de teléfono por cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, voy a estar disponible. Nuestras oficinas quedan en el barrio El Trompillo, lo dejo en mi correo electrónico. Mi página web es cuponica.store/inicio y la página de mi empresa es cuponica.com.bo. También me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Ricardo Suárez, donde también puedo responderle todas las preguntas que tengan en relación a todo lo que sea e-commerce, social media, y puedo ayudarlos a sacar su negocio, ¿no? Por si acaso, esta presentación va a estar cargada en la página de Social Media Day Bolivia. Bueno, de aquí a unas 2 horas, cuando coordinemos, la vamos a subir para que las personas puedan descargarla y puedan seguir teniendo la información que desean. Bueno, ahorita quedo ya abierto y dispuesto a las preguntas para que puedan preguntarme y puedan decirme si es que tienen alguna duda y pueda responderlas, digamos, en base a lo que ustedes deseen. Gracias, Jorge. Muy interesante la exposición. Sí tenemos preguntas. Una la dice Gerardo. ¿Recomienda o no el dropshipping? Bien, el dropshipping, bueno, en estos momentos está un poco, ¿cómo se dice?, dormido. Pero para Bolivia, para hacer dropshipping aquí en Bolivia es muy complicado, como le decía, porque el tema de correos, el tema de todo lo que es logística interna en Bolivia, un poco, todavía tenemos muy pocas empresas que generan el servicio. Entonces sí, lo recomiendo siempre y cuando lo haga en otro lugar, en otro país, no dentro de Bolivia. Perfecto. Micael pregunta, dice, ¿el e-commerce servirá para una empresa nueva que recién esté empezando en el mercado? Sí, empieza, como les digo, yo normalmente lo ideal sería empezar, si es que tienen 1, 2, 3 productos, no importa, siempre y cuando hagan una buena canalización de sus productos y una buena publicidad y un branding que genere mucho impacto, ¿no? Entonces la publicidad digital va a ser muy importante en la generación de tráfico y en la generación de ventas de esos productos. ¿Y si es un producto, Ricardo? Igual, es un producto. Entonces, al hacer un producto, usted hace una landing page, a mi criterio lo hace más fácil y más sencillo, inclusive más sencillo porque no tiene que manejar inventario, no tiene que manejar muchas cosas. Entonces, hace una landing page, genera su sitio con muchos detalles del producto, mucha información del producto, genera un funnel de ventas que se le puede llamar, que mañana tal vez lo pueda hablar
Alain cuando hable ya de creación de contenidos, de creación de publicidades, se genera un embudo de marketing, genera solamente que vayan las personas a ese sitio web o a esa landing page específica, y en esa landing page usted ya le genera toda la información necesaria del producto, lo bombardea al cliente y le dice, mira, estos son los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, y al final de cuentas le pone un botón de dice comprar y lo vende el producto. Entonces va a generar mucha importancia y va a ser muy, muy importante que haga remarketing y vuelva a generar un tráfico colectivo, digamos, nuevos clientes, y se le muestra hasta que compre el cliente, ¿no? Generar una masa Una grande. retroalimentación. Exactamente, tal cual. Perfecto. Muchas Tenemos gracias. otra pregunta de Freddy que dice, ¿cómo se puede desarrollar el proceso para fidelizar clientes? Bueno, lo que estábamos hablando con Miguel es un tema netamente de proceso, de recolectar datos, ya sea de correos electrónicos. El correo electrónico, ustedes créanlo o no, es en otros niveles, en otros países es muy alto el índice de ROI que tiene, o sea, su tasa de ventas es muy alto. Entonces el correo hace que sea más personalizado el correo, no, perdón, la campaña. Entonces yo recolecto datos del cliente, veo qué se fijó, porque yo, por ejemplo, si tengo una venta de ropa, no le voy a enviar pues ropa de mujer, ¿no? Entonces yo tengo que enviarle los productos que él miró. Entonces yo, ¿cómo lo hago eso? En el e-commerce normalmente se instalan pequeños cookies, donde yo ya sé dónde es que visitó el cliente y le muestro ciertos, los productos que él ya vio y lo bombardeo hasta generar una venta. Una vez genere la venta, es comenzar a generar pequeñas campañas exclusivamente para los clientes y decirle, mira, ya compraste tal vez una camisa, ¿por qué no te compras una sudadera para que lo uses junto con la camisa y tu camisa te dure más? Y por ende, te voy a dar un 10% de descuento por nada más, ¿no? Entonces ya generas una campaña de fidelización y hacer un cronograma, así como se hace un cronograma de posteos, hay que generar un cronograma de fidelización como para que el cliente se sienta importante a la hora de realizar una compra y que le vuelvan a enviar descuentos y le vuelvan a enviar beneficios como para que él vuelva a realizar una compra. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es, ¿una buena opción usar una página para una empresa en el rubro de la construcción? Nos pregunta Johnny Fernando Román. Es lo que hablábamos antes, ¿no? El tema en el tema de estar online es justo y necesario ahorita. Ya no es que puedo estar, no puedo estar, voy a estar o no voy a estar. Hay sitios web desde $100 anuales, o sea, que son $10 mensuales, y como les digo, y como les decía anteriormente, ustedes tienen que generar un tráfico, generar una masa muy grande de contactos para luego hacerle remarketing y mandarle información de contenido de calidad para que ese cliente se sienta involucrado con su marca y tal vez tarde o temprano le va a comprar, ¿no? Tarde o temprano va a solicitar realizar un proyecto, tarde o temprano va a querer realizar algo con su marca, porque ya la tiene en su cabeza, porque usted le ha enviado muchos WhatsApp, le ha enviado muchos email, lo ha visto en la publicidad, entonces el cliente se va a sentir identificado con su marca y es muy probable, escucha, un arquitecto, ese arquitecto y le va a funcionar, es muy probable para realizar un proyecto o lo que usted esté realizando. Y esta pregunta creo que es importante. Dice, ¿en Bolivia el e-commerce ya tributa al Estado? Sí, porque el e-commerce está en la Ley General de Comercio. Entonces, como hablábamos antes, cualquier compra que se realice, ya sea online o física, al momento de realizar el pago, se tiene que facturar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vendo un producto, yo lo tengo que empaquetar, lo empaqueto y dentro pongo la factura para realizar el envío. Si yo envío un producto sin factura, estoy haciendo contrabando, entre comillas, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que, al realizar la compra, yo facturo, ya sea manual o electrónicamente, y lo pongo en el paquete y lo envío con la factura porque estoy haciendo un traslado de producto de venta de mercadería con factura. Si lo realizo sin factura, la policía o cualquier entidad del Estado que me detenga o me haga cualquier observación, me lo puede decomisar el producto porque yo no estoy llevando ningún respaldo. Por ilegalidad. Exactamente. La legalidad. Perfecto. Jorge, la verdad te agradecemos mucho tu explicación y tu exposición y la respuesta que nos ha dado.
Vamos a dar paso a nuestro tercer expositor, a Juan Pablo Suárez, ¿no? Juan Pablo Suárez, a ver un momentito que estoy buscándolo aquí, como coanfitrión que se me escapa. Hola, Rubén. Sí, lo veo. Ok, está aquí. Un minuto, estamos acomodando. Ahora sí. Bueno, ahora sí, Juan Pablo, estás en pantalla. Te voy a presentar Juan Pablo Suárez. El tema que va a hablar es sobre la perspectiva económica post-COVID-19. La verdad que es muy interesante el tema. Él es un empresario múltiple, vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, director de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, secretario general del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia y director de Juventud de Empresa. Juan Pablo, te cedo la palabra para que puedas exponer tu tema. Muchas gracias, Rubén. Es un gusto siempre estar con gente que le interesa trabajar. De repente parezco, entre comillas, el outlier, digamos, de la presentación, entre creativos, pero sí me gusta el tema de la innovación, trabajo mucho. Como usted me presentó, yo soy vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, director de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, recientemente electo en octubre del año pasado. Un saludo a usted, Rubén. Tengo el gusto de ir siempre a la universidad, a la UTEPSA, como jurado de tesis, así que conozco ahí, tengo unos cuantos amigos en la universidad y obviamente gracias a los organizadores del evento de Social Media Day, de los coorganizadores, mejor dicho, por la invitación, ¿no? El año pasado tuve la opción de disertar, fui invitado por una universidad china, primero en Pekín y después en Chengdu, son universidades bastante grandes. Tuve el gusto de estar en China, disertar y bueno, conocí lo que es ese país, ¿no? Me pareció increíble el grado de transformación de ese país, independientemente de los problemas que tiene ahora. Yo me voy al grado de transformación que tuvo un país que supo transformar de un sistema comunista con todos los problemas que trajo eso, con hambrunas creadas por Mao Zedong, a ir liberalizándose y adaptándose, digamos, a la nueva onda que venía con el mundo, ¿no? Entonces, creo que en cierta manera, como sociedad debemos ir adaptando y este tipo de eventos son muy importantes para que la gente se adapte. Esa es, digamos, mi introducción en la parte de lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Comentaba que hace 1 o 2 días alguien que oferta algunos productos que son muy buenos o que son muy importantes para este tema del COVID, que eran barbijos y otros temas, le publicita en el Facebook, la contacto a esa persona y después le pido que por favor me mande un código QR para que yo le pueda hacer el pago. La persona me responde, ay, no sé hacer eso, pucha, ¿cómo se hará? Mejor usted mándeme, agrégueme su cuenta. Entonces, llego a la conclusión de que esa persona probablemente tenga muchas dificultades en el futuro de su negocio, ¿no? Porque el que no se adapta, el que no acepta los cambios, está creo que condenado en cierta manera, no sé si a no tener éxito, pero sí por lo menos a tener mayor dificultades, ¿no? Ahora les voy a hablar un poquito, siempre una presentación que la he trabajado con algunos amigos, sobre algunas perspectivas económicas de lo que está pasando y de lo que va a pasar, no con el ánimo de alarmarlos, sino con el ánimo de que tomemos conciencia de que debemos prepararnos y cambiar, ¿no? Dentro del ejemplo que les di hace rato de la chica, también, por ejemplo, un amigo que tiene un restaurante, está queriendo otra vez empezar con los deliveries, pero le digo, ¿ya hablaste a ATC o a Linkser para que vean el tema de tu tarjeta? No, pero es que eso no me gusta, que me paguen con transferencias. Pero ¿y por qué no puedes tener 3, 4 opciones? ¿No? Ahí vemos esas actitudes, tenemos que empezar a desterrarlas, ¿no? Que son las actitudes generalmente que tienen a veces, sin generalizar, porque por ejemplo mi padre es un tipo muy de tecnología, pero sin generalizar con la gente mayor que no quiere abrirse una cuenta, no quiere usar una tarjeta, no quiere a veces ni tener un Facebook, y al final, una vez uno lo logra convencer, no pueden vivir sin ellos, ¿no? Porque son herramientas que nos facilitan la vida.
¿no? Ahora les voy a compartir un poco la presentación de algún análisis que hemos hecho, recopilando lo que es la información económica del Ministerio de Economía y Finanzas o de algunos que otros instituciones, organismos multilaterales, ¿no? Hoy les entraremos para que entremos en contexto, en lo que es el contexto internacional, algunos indicadores internos, algunas medidas económicas y algunas perspectivas que se vienen, ¿no? En el contexto internacional, vemos que el crecimiento del Producto Mundial Bruto y el crecimiento del comercio mundial se han reducido a su nivel más bajo en 10 años. Y yo diría que, bueno, esta presentación fue hecha hace unas 2 semanas. Yo diría que esto estaría hace un nivel más bajo de hace unos 20 años, ¿no? La ONU prácticamente, aquí en uno de nuestros cuadros, y esto todavía era en enero, la ONU señala que las perspectivas de crecimiento económico para el 2020 dependen de la reducción de los conflictos comerciales y la incertidumbre, ¿no? Esto viendo un poco de lo que es el contexto internacional. Igual, como dijo Jorge, esta presentación, porque es un poquito, digamos, pesada y tiene varios datos interesantes que con el tiempo que tenemos no da para hablar de cada uno. Las vamos a dejar para que la puedan bajar de la página, ¿no? También tenemos que se prevía cierto grado de aceleración para América Latina antes de que empiece el tema del COVID, ¿no? Tenemos que, para Bolivia, tenemos una sanidad que está más o menos en el 126 del mundo. Algunos, estos indicadores no son exactos, pero sí son muy buenos indicadores y tenemos que las mejores sanidades del mundo, ahorita Francia, en Latinoamérica, Uruguay y Chile, como en la mayoría de los indicadores de los que se hablan en general, siempre Uruguay y Chile en Latinoamérica están adelante. En Europa, Francia, Italia, bueno, San Marino, que es un país chiquitito, Andorra, Malta, y España, increíblemente, está también con una de las mejores sanidades del mundo, ¿no? De acuerdo a los indicadores que utilizan. Tenemos otro dato interesante, la caída del precio del petróleo. ¿Qué es la caída del precio del petróleo? Nunca las variables o los precios de los commodities vienen determinados por una sola variable, ¿no? Algunos dicen el precio del petróleo bajó principalmente por un tema de demanda. Sí, eso es verdad. Pero también bajó por un tema de oferta. No se pusieron de acuerdo en la OPEC y Rusia para nivelar la producción a un nivel donde puedan mantener los precios y más bien incrementaron la producción, ¿no? Entonces, eso generó que haya una sobreoferta y una muy baja demanda, ¿no? Dato importante, interesante. Las previsiones de crecimiento, por ejemplo, para Bolivia, este año, el 2020, son de un crecimiento negativo de 3.4%. Esto es un análisis que se hizo hace más o menos unas 2 o 3 semanas. Para Argentina, un 5,2%, lo cual es un desastre, un país que viene en decrecimiento ya hace como 2 y 3 años, entonces estamos hablando de un incremento en la pobreza exponencial, ¿no? En Bolivia tenemos un decrecimiento, lo cual significa que vamos a producir menos de lo que producimos en el 2019. En el 2019 ya tuvimos un golpe bastante importante, independientemente de si políticamente nos favoreció o nos sentimos mejor o nos sentimos peor, pero un paro de prácticamente un mes en octubre y la incertidumbre generada por las elecciones truncadas generaron una desaceleración de más o menos 2 puntos del PIB, ¿no? Porque las proyecciones era sobrepasar un crecimiento económico del 4% y terminamos con un crecimiento de 2.5, 2.7, según el Banco Mundial, ¿no? Yo diría que no llegó ni a 2.5, pero a veces los indicadores cambian de acuerdo a la institución, ¿no? ¿Qué significa un crecimiento económico negativo? Significa que vamos a producir menos y esto dividido entre una población que se ha incrementado porque la población se incrementa permanentemente, vamos a tener un PIB per cápita menor, ¿no? El PIB per cápita es la producción total dividido entre la población total. Es decir, para decirlo en fácil, vamos a estar más yescas todos, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que, y lo repito, es muy importante que sepamos adaptarnos, ¿no? En el contexto internacional, por ejemplo, algunas características... Perdón, Juan Pablo, ¿será Sí, que sí. lo podemos poner como presentación para que se vea mejor el tamaño de la letra? Ah, ya. Sí, pensé que está bien.
Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Excelente. Gracias. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, que esto lo pongo más que todo para que comparemos. La presión tributaria del 2018, Bolivia más o menos está, el porcentaje de las alícuotas de impuestos están dentro de la media, digamos, de Sudamérica. El problema principal no es eso, el problema es el proceso de pago de impuestos. Según el índice Doing Business, que no lo tengo, digamos, aquí en la presentación, pero el que quiera se lo puedo pasar o lo puede encontrar en la página del Banco Mundial, que es un índice general de la facilidad de hacer negocio, que en cierto modo es la libertad económica. Bolivia es el país número 186 de 192 países en la facilidad de pagar negocios. Es decir, estamos detrás de países que están en guerra civil, en África subsahariana, estamos detrás de Haití, ¿no? Es un desastre el tema de pago de impuestos, y todo lo que tenemos negocios sabemos, ¿no? Bueno, y lo que no tiene negocios de manera formal también lo saben, porque probablemente no han querido formalizarse, porque cada cuestión que han escuchado o cuando fueron a sacarse un NIT ya lo vieron complicado, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros, como estudiantes, como profesionales, vamos tomando conciencia de eso para presionar a nuestros políticos que haya un cambio en la ley tributaria, en el régimen tributario. Nosotros como Colegio de Economistas hemos pedido que hayan cambios a la ley. Nosotros en vez de parecernos a Brasil, deberíamos parecernos a Paraguay, copiémonos de los exitosos Paraguay, que es un país dentro de todos los problemas que tiene culturales, si queremos, que son muy comunes en Latinoamérica. Es un país que ha ido avanzando con un crecimiento sostenido de años, con una inversión extranjera directa altísima sobre el porcentaje del PIB. Ustedes van a Paraguay, es lleno de argentinos en un lado, en el lado de Asunción, y lleno de brasileros en el otro lado. Los argentinos están llevando su dinero para protegerse en un país que increíblemente es mucho más estable que su vecino de al lado, ¿no? Entonces, cuando la gente pide rebaja de impuestos, hay un tema que los políticos para algunas cosas no cumplen con la normativa, pero cuando le hablas de pagar impuestos, ahí son bastante leyudos, digamos, y ahí se acuerdan de que para hacer rebaja de impuestos, para facilitar el tema de pago de impuestos, ahí se acuerdan que sí o sí se necesita una ley y se necesita la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, siempre hay esa traba. Entonces, es bueno que nosotros tomemos esta pandemia, esta crisis, que es una crisis exógena, para presionar, para que se hagan cambios estructurales en el país, ¿no? Démonos cuenta, el último cambio estructural que hubo en el país, en realidad no ha sido el gobierno del MAS, no ha sido, de repente, en cierta medida, la capitalización, pero el cambio estructural que se dio en el país fue el 21.060 hace más de 30 años, ¿no? En 1985. Ese fue un cambio estructural y la gente lo aceptó. ¿Por qué? Porque veníamos de una crisis, de un desastre económico provocado por variables principalmente internas. Es decir, teníamos el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, que era una coalición de socialistas y comunistas, era un gobierno inepto, ¿no? Y ocasionó hasta ese momento la hiperinflación más alta de la historia, después de la hiperinflación de la Alemania post Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es necesario que tomemos conciencia de que hacen falta cambios estructurales, de que lo promovamos, de que promovamos una nueva ley tributaria, de que promovamos un nuevo régimen laboral modernizado para que los trabajadores, los estudiantes puedan trabajar por horas, ¿no? Para que haya más flexibilidad laboral. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay el tema de las famosas indemnizaciones, de desahucio, y ustedes ven que el desempleado, mejor dicho, la empresa rápidamente le puede bajar las horas, digamos, a un empleado en periodos de crisis con tal de no perderlo, o en todo caso puede despedirlo temporalmente, como ha hecho Disney. Si ustedes ahorita todos los parques de Disney han despedido una cantidad de empleados temporalmente, pero lo van a poder recontratar. ¿Eso qué hace? Eso nos genera que las empresas puedan mantenerse sin quebrar, ¿no? Y tengamos una cantidad de empresas increíble, de tal manera que estas empresas pagan impuestos y el Estado puede darle un seguro de cesantía a los trabajadores, ¿no?
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra base tributaria, no tener pocos que paguen mucho, sino tener muchos o muchas empresas, muchos profesionales independientes, muchos autoempleados que estén en régimen y que tributen poco, ¿no? A eso tenemos que llegar y, bueno, eso creo que la sociedad civil tiene que presionarlo. Y, bueno, también es muy importante el tema de que estamos en una crisis y creo que es el momento para modernizarnos. Estamos viendo en Juventud Empresa, les cuento, hemos presentado una ley del emprendimiento que están muy probable se apruebe, que nos va a facilitar a los emprendedores, a Guillermo, a Jorge, tener una empresa en un día. Vamos a poder optar por vender parte de la empresa, tipo, no sé si han visto el programa Shark Tank, ¿verdad? Una parte de la empresa, vender acciones, cotizar en bolsa, tener una empresa formalmente en un día con facilidades laborales y facilidades impositivas durante 5 años, ¿no? Algo que esperemos que se apruebe y esperemos que la Asamblea Legislativa, que hoy es de oposición, de la oposición que antes era gobierno, la apruebe, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no? La OMS declaró pandemia el COVID el 11 de marzo de 2020. A partir de esta fecha, los mercados financieros internacionales entran en cuadros de incertidumbre y comienza el descalabro de precios de materias primas, todas las materias primas, ¿no? Esto yo no me preocuparía mucho porque creo que las materias primas básicamente dependen de la oferta y de la demanda. Y obviamente con un mundo parado, las materias primas bajan, ¿no? No hay que hacerle. Inclusive, dentro si nosotros vemos la oferta y la demanda local, ustedes van a los mercados, la mayoría de los productos están relativamente baratos, ¿no? La mayoría de los productos, al menos lo que se producen acá, ¿no? Porque tenemos un bajo consumo, ¿no? Algunas de las consideraciones, se evidencia que no existe en el país en el mundo que esté preparado para afrontar los daños en salud y en economía en general COVID-19, ¿no? Entonces, como vemos, una variable exógena. Como les dije, Bolivia está en el puesto 126 en lo que es sanidad, entonces es muy complicado poder luchar, digamos, contra el tema del COVID, si bien es una enfermedad creo yo que ha sido sobrevalorada, digamos, entre comillas, porque es una enfermedad que en general tiene baja mortalidad. Si tomamos el total de los infectados, si tomamos los infectados que no están registrados, por los números de muertes, es una enfermedad con baja mortalidad, con baja tasa, para decirlo propiamente. El problema es que es de muy alto grado de contagio, ¿no? Se evidencia que la presión tributaria y las alícuotas de impuestos de Bolivia no son las más altas de Sudamérica. Sin embargo, es analizar la fuerte carga fiscal al disminuido sector formal de la economía. Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Algunos indicadores externos, vemos que la deuda en Bolivia, ya sea interna y externa, se ha incrementado hasta el 2019, se ha incrementado mucho. El índice de precios al consumidor se ha mantenido, eso es algo muy positivo. Grave fuera que estemos en la situación argentina, que en una situación de recesión con inflación, lo que decimos los economistas, esta inflación. Ese es un problema gravísimo, porque encima de que usted le reducen sus ingresos, los precios suben. Es un desastre. La Argentina es un desastre, se planean miles y miles de pobres más. Esos pobres, un pobre tiene más o menos una esperanza de vida de unos 8 años menos que una persona de clase media. Entonces, la cantidad de pobres va a incrementar la cantidad de muertes muchísimo más que las generadas por el coronavirus, pero eso no sale en la tele, pues, ¿no? Entonces, también tenemos nosotros ya como ciudadanos empezar a presionar para empezar a salir a trabajar de una manera obviamente flexibilizada. Yo doy clase en otra universidad privada virtual y creo que va a ser así hasta diciembre, por ejemplo. Los restaurantes empezar a trabajar primero con delivery y después de repente un restaurante muy chiquitito que trabaje con la mitad de su capacidad para que nadie se abolle. Hay que buscar la solución, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de los micros, yo no los limitaría a los micros, más bien ampliaría el horario de atención y ampliaría las unidades de buses disponibles para el transporte público. ¿Por qué? Porque las colas, las aglomeraciones, no se da porque a la gente le gusta. Yo no conozco a alguien que le guste abollarse, ¿no? Porque yo veo a veces fotos y críticas en Facebook. No conozco a nadie, absolutamente a nadie, que le guste abollarse, que le guste apretarse, que le guste aglomerarse, ¿no?
Las aglomeraciones se dan por una cuestión de que hay mucha demanda y muy poca oferta. Entonces, si nosotros limitamos los horarios de los mercados, limitamos los micros, limitamos los taxis, vamos a tener aglomeraciones, ¿no? Lo que haría también de repente, por ejemplo, que hemos estado trabajando en el colegio, en las instituciones en las que sí o sí se tiene que ir, porque hay instituciones que no pueden hacer teletrabajo, de repente cambiar el horario laboral, ¿no? En vez de que empiecen a trabajar a las 8, un turno empiece a trabajar 6:30 de la mañana, de 6:30 a 3. ¿Para qué? Para que no hayan muchas personas yendo de 8 a 9, digamos, en el transporte público. Hay que buscarle la forma, creo que es un momento importante de adaptación, y creo que esto ya apunta para siempre. En el ámbito digital, por ejemplo, yo hablaba con un amigo, lo que íbamos a esperar que pase en 10 años va a pasar en 1, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo esperábamos poder abrir una cuenta de banco por el celular con reconocimiento facial? Si no pasaba esto, no lo iban a hacer hasta de aquí unos 2, 3, 4 años, ¿no? Y de manera muy gradual, ¿no? Por ejemplo, por fin la convencí a mi madre de que se abra una cuenta para que su jubilación se la paguen a la cuenta, ¿no? Cosa que no iban a pasar si no pasaba esto. Otros indicadores. Bueno, tenemos aquí algunos indicadores muy de repente amplios, como les digo, la presentación se la vamos a pasar, pero el más interesante es la deuda, que ese es el principal problema de Bolivia. Hemos dejado de trabajar, el Estado va a dejar de recibir ingresos por todo tipo, por tasas, por impuestos, y tenemos un Estado bastante endeudado que en este gobierno se planeaba bajar la deuda. Bueno, eso ya no va a pasar, ¿no? Como vemos acá, teníamos un déficit fiscal de 7 puntos, un poco más de 7 puntos, se planeaba bajarle un punto en este año, y lo más probable es que más bien va a subir, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? Aquí tenemos la incidencia hasta el 2019 de los sectores. Este gráfico es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que la agropecuaria ha crecido un 7%, ha crecido mucho. Los servicios financieros, 5.2%, obviamente, ¿no? La industria manufacturera, 4%, servicios, bueno, el comercio, 5%, tiene un fuerte crecimiento económico, ¿no? Transporte, comunicaciones también, y donde, digamos, nos fue bastante mal fue en hidrocarburos, que es lo bueno de hidrocarburos, entre comillas, que no genera muchos empleos. No es una industria intensiva en empleo, sí es en capital. Usted necesita una inversión de millones de dólares para generar un empleo, ¿no? Bueno, este es los datos del crecimiento del PIB, y tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por actividad económica, de nuevo es más o menos repetido. Tenemos que ha habido un decrecimiento de la industria de hidrocarburos y minerales. Como ven, esto va, si nos damos cuenta, esto está esto nos marca las tendencias si nos damos cuenta, ¿no? Comunicaciones, crecimiento alto, servicios financieros alto y agropecuaria, ¿no? Y vemos que la tendencia mundial es que las industrias extractivas tienden a decrecer. No estoy diciendo que no hay que hacerlas, no estoy diciendo que no hay que fomentarlas, no estoy diciendo que son malas, ¿no? Si lo haces de manera sostenible son buenas, pero creo que vemos hacia dónde va el mundo y hacia dónde ustedes como emprendedores, como profesionales tienen que dirigirse, ¿no? Algunas características y algunas consideraciones para llegar a un resumen. Tenemos alta informalidad generadora de empleo y fuertemente vinculada al sector externo. Tenemos, o sea, hay una vinculación fuerte en la creación de empleo digamos, con el sector externo, con las exportaciones. Menos del 50% de los trabajadores tienen ingresos con frecuencia menores al ingreso, de la quincena. Una fuerte relación de la economía del Estado con los precios de las materias primas, algo que tenemos que cambiarlo. No podemos seguir como Estado dependiendo de cuánto vale el petróleo, o el gas, o los minerales, ¿no? Una industria dependiente de insumos y materias primas importadas, ¿no? Mayor al 50%. Ojo, las importaciones no son malas, el problema es solo importar, o el problema es que importemos cosas que podemos producir acá, ¿no?
alta demanda de importaciones por parte de los hogares, aproximadamente 23% de la canasta familiar, ¿no? Bueno, eso tiene una lógica, porque como país pequeño no tenemos la economía de escala para producir, por ejemplo, alimentos enlatados, todos esos temas que son mucho más baratos importarlos desde Brasil y desde la Argentina. Y no solo por el tema de economía de escala, sino por un tema de tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio ha variado mucho y de cierta manera nos ha facilitado, digamos, comprar cosas importadas. De repente, no todo tenemos que verlo malo, porque, por ejemplo, el sector de Guillermo, que el sector turismo, de cierta manera se ve beneficiado en la parte, de repente, para salir al exterior, en la parte de venta de pasajes, de repente para recibir turistas no tanto, ¿no? Las remesas del exterior son representativas y superiores a la inversión extranjera directa. Eso también es un problema. Vemos que seguimos exportando cerebros que van, trabajan en otros lados, muchos de ellos gente capacitada. Yo me acuerdo cuando se iba mucha gente a España, la gente que se iba no era necesariamente gente de clase baja, con poca educación, con poca capacitación. Eran gente profesional, eran gente educada, muchas de ellas, ¿no? Entonces, ese es un problema. O sea, las reservas o las remesas no son malas en sí, pero sí nos dicen que hay un problema, un desfase en la economía. Bueno, y cadenas logísticas poco desarrolladas en el mercado interno. Jorge lo hablaba hace rato. No tenemos ni siquiera un buen sistema de correos, ¿no? Algunas medidas económicas de emergencia, ¿no? que ha tomado el gobierno. Transferencia directa mediante bonos, ya lo sabemos, se han metido más o menos 1.700 millones de bolivianos a la economía, que eso, por si acaso, igual lo terminamos pagando nosotros, ¿no? Hay veces que la gente se olvida que no hay nada gratis, ¿no? Al final igual lo pagamos nosotros. Eso ha salido de... la gran parte de los bonos salieron de proyectos sociales que se iban a hacer y se van a dejar de hacer, y se prefirió hacer transferencias. Algo que se tenía que hacer porque es una medida de urgencia, es una medida de excepción, ¿no? Estimular la demanda interna. Y en cuanto a microempresas, pequeña y mediana y gran empresa, es necesario fomentar el acceso al financiamiento. Vemos que hay algunas medidas, pero no son suficientes. Hay muchas restricciones. Ustedes saben cómo son los bancos. Los bancos tienen una normativa que son muy inflexibles en su cumplimiento. Entonces, probablemente eso genera sacar del circuito financiero a muchas de las pymes que por alguna razón no están 100% formalizadas, ¿no? Hay que asegurar la liquidez y tratar de mantener el empleo formal. Es muy importante, yo lo repito siempre, una flexibilización o una modernización laboral. Si no, no vamos a poder progresar, digamos, como país, ¿no? Por ejemplo, ustedes, los que están aquí trabajando, ¿por qué no pueden trabajar por horas? ¿Por qué tenemos que tener la visión de la revolución industrial? De que tenemos que tener que trabajar de 8 a 12, de 2 a 6 y estar sentado en un lugar y marcar tarjeta. ¿Por qué no podemos tener otra visión? Y nuestra ley laboral, creo que es una ley laboral que tenemos de hace 50 años, ¿no? Voy a ir pasando. Estas son las perspectivas. Hay 3 escenarios, ¿no? Tenemos un escenario donde el crecimiento del PIB va así, tipo un electrocardiograma, que de pronto se recupera y después viene otro bajón, y el nivel de PIB hace una vez y vuelve a subir y volver, digamos, a la tendencia en la que iba. Tenemos otro escenario donde simplemente hay un bajón y después una recuperación y un cierto grado de estabilidad, y lo mismo es el escenario U, digamos, del nivel del PIB. Y tenemos el escenario L, que es el pesimista, diría yo, es donde tenemos un bajón en el crecimiento del PIB y una subida, pero no llegamos a los niveles anteriores, y en el nivel, inclusive la tendencia de cierta manera puede bajar, ¿no? Bueno, aquí les dejo un gráfico que me pasaron hace un tiempo, donde están los principales o los potenciales perdedores y los potenciales ganadores, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes o los depositores están entre los potenciales ganadores. Yo creo que todo el mundo ha perdido, pero hay, como dice la palabra, potencial. Yo tengo 2 negocios, creo que no le achunté a ninguno ahorita, ¿no? Pero tengo uno de turismo, que está en el más rojo, y tengo otro de construcción que está aquí entre también bastante rojo. Aún así, cuando hablamos de reinventarnos,
no me refiero a que, bueno, dejemos todo. Por ejemplo, mi negocio de turismo, yo les comento, hace algunos años se me ocurrió, fui uno de los pioneros con mi padre en tener departamentos para alquilar, cuando nadie conocía por Airbnb. Utilicé la tecnología, eso me generó cierto grado o mucho grado de ventaja competitiva. Llegué a tener muchos departamentos cuando nadie conocía, podía cobrar de cierta manera alto. Ahora ya ese negocio es un negocio donde la oferta se ha incrementado y los precios han bajado. Pero estoy tratando de reinventarme he reducido la cantidad de departamentos que tengo porque eso me genera un costo muy alto y un costo fijo, que es lo que como economista les digo, siempre eviten los costos fijos, siempre tengan equipos pequeños. Creo, una empresa no es una oficina bonita, lleno de autos, con 4 o 5 trabajadores, como nos muestran. Una empresa está aquí en la cabeza del emprendedor, ¿no? Y traten de hacer como Steve Jobs. Steve Jobs siempre hablaba, si bien su empresa fue gigante, pero siempre hablaba de tener equipos lo más pequeño posible y lo más eficiente, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es un poquito cambiarla. Obviamente ahorita estamos parados, ¿no? Pero sí cambiarla para de repente dar servicios conexos, city tours, otras cuestiones, porque los viajes de negocios van a seguir habiendo en Santa Cruz. Entonces, hay que ver otras opciones, ¿no? Tengo otra empresa de construcción, de servicios de mantenimiento. Trabajo mucho con petroleras, en el rubro industrial, ¿no? Y vemos que esos rubros, la verdad que están bastante mal. Pero he tratado, incluso antes de que empiece la pandemia, busqué clientes que están relacionados en este rubro ganador. Por ejemplo, ahora estoy esperando la autorización para poder hacerle algunos servicios a lo que es un hospital y a lo que es alguna clínica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reinventarse, me refiero, uno, le decía al principio, no nos resistamos a la tecnología, usémosla, busquemos opciones. Hay un montón de opciones para los que lo sirven. Para los que son consultores independientes como Guillermo, se puede meter a estas páginas de internet de e-lance, de freelancers. Pueden trabajar, conseguir trabajo en países donde el COVID no haya afectado tanto, porque bueno, hay países que han estado parados, pero no es lo mismo estar parado con un ingreso per cápita de 3.000 o 4.000, que es el que tenemos nosotros, o estar parado con un ingreso per cápita de 15.000. Obviamente es mucho más grave en nuestra zona, ¿no? Y bueno, reinventarse, ver la forma, de repente adaptarse. Por ejemplo, también he visto algunos amigos que tenían negocios de soldadura, empezaron a hacer estas cámaras de infección. Otros amigos que eran importadores empezaron a traer barbijos. Hay que ver la forma de adaptarse y de acercarse a estos rubros verdes, ¿no? A estos rubros verdes que de cierta manera son los potenciales ganadores. De hecho, yo diría que aquí está un poquito subvaluado el tema del e-commerce. Yo creo que el e-commerce debería estar más acá, porque, bueno, esa es una visión, ¿no? Hasta ahí la presentación. Para no hacerlo muy largo, tuve que correr, van a disculpar, pero creo yo, ahí también me estoy creo que reevaluando o reinventando, porque creo que las presentaciones en vivo por internet deben ser bastante cortas, porque la gente tiene un montón de distracciones en internet, ¿no? Es cuestión de un clic y me salgo y me entro a ver mi Facebook, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante corto, a diferencia de cuando lo hacíamos presencial en un foro donde la gente estaba sentada y bueno, pueda o no pueda, tenía que escucharnos, ¿no? No se le escucha, Rubén. Gritando. Muchas Ahora gracias, sí. Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que muy interesante la exposición y el desafío que nos plantea de que tenemos que reinventarnos y ser creativos. Es la única opción que tenemos para sobrevivir y para tener éxito de aquí al futuro, ¿no? Porque el coronavirus ha venido para quedarse y yo creo que esto no va a desaparecer. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Bueno, entrando a la etapa de preguntas, tenemos aquí a Micael. Muchas gracias, Micael. Me ha estado asistiendo a mí también. No se Siempre. preocupe, para eso estamos. Perfecto, gracias por el apoyo. La pregunta dice, ¿cómo se imagina usted que terminaría el porcentaje del PIB en Bolivia para este año 2020? Bueno, las proyecciones es que haya un decrecimiento con una buena recuperación al año, ¿no?
Bueno, pero eso es algo lógico y no es una cuestión de ser alarmista. Creo que ahorita los economistas estamos muy buscados en Santa Cruz y nos paran llamando y a veces es un poco, no sé, no es satisfactorio decir que vamos a tener un crecimiento económico negativo, pero bueno, es algo lógico. Si no trabajas 2 meses prácticamente, es difícil que la economía pueda andar y tener el desarrollo normal que tiene. Además que démonos cuenta que no solamente es el tema de estar parado mucho tiempo. Las expectativas que genera la población hace que la población no gaste, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba por iniciar un doctorado y ahora tengo que cuidar, como decimos, los quintos, ¿no? Entonces, la gente va a dejar de gastar. Y eso no es por, como le digo, no es para alarmarlos, para que se sientan mal, pero sí para que tomemos el problema como una oportunidad, que es como siempre, ¿no? Muchos negocios o muchos cambios se dan en estas situaciones, ¿no? Creo que para el país el cambio va a ser muy importante, por ejemplo, para el tema del gobierno digital, se lo ha obligado a los políticos a que se digitalicen, ustedes van a pueden sacar ya su empresa en cuestión de un día, la firma digital, no van a tener que ir a una notaría para firmar un contrato, un montón de cuestiones que son muy positivas, ¿no? Perfecto. Yo le pregunto, ya que los últimos 10 años han sido más o menos 5% el porcentaje, más o menos en estos últimos 10 años del PIB en Bolivia. Así mismo. Ok. La otra pregunta la hace Dayana, dice, ¿qué estrategia podría frenar que la deuda externa del país aumente considerando el COVID-19? ¿Tomar los recursos de las reservas nacionales es positivo para el Estado? Dice. En realidad, bueno, se debe referir a las reservas internacionales. Las reservas internacionales no se las puede usar así nomás, porque las reservas internacionales, de cierta manera, es la moneda que nos respalda poder mantener, son montos, digamos, como se llama, de reserva internacional de moneda extranjera, que están en distintos bancos, no necesariamente en el Banco Central, pero nos respalda el poder mantener el tipo de cambio que tenemos, ¿no? Si nos gastamos las reservas internacionales o nos prestamos, porque en realidad no te la podés gastar si sos responsable de manera económica, lo que vamos a generar es una presión, va a haber una escasez de dólares, digamos, en la economía y vas a generar una presión para depreciar tu moneda. Entonces, es imposible. Estrategias para frenar la deuda externa, ahorita no hay. Ahorita, o por lo menos estos 2 años, la deuda tiene que crecer y en realidad lo que tenemos que buscar es tener deuda, entre comillas, buena. Yo estuve con Ricardo Krausman hace un tiempo, que es un tipazo, digamos, que ha sido director del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Y él nos hablaba, lo ideal, si te vas a endeudar, es endeudarte con organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF y algunos otros, son mucho más serios en cuanto al préstamo de su plata. Es decir, ellos no te prestan con condicionamiento de que tenés que contratar a tal empresa, te ponen un montón de condiciones y esto, y entonces la plata que te prestan es utilizada de manera eficiente. De hecho, ellos son muy celosos con los procesos licitatorios. En cambio, si nosotros nos prestamos, por ejemplo, de China o del Brasil o de Alemania, o sea, de organismos bilaterales, estos organismos obviamente nos ponen sus condiciones, ¿no? Entonces, se recuerdan que cuando Brasil nos dio un crédito para construir en ese momento la carretera por el Tipnis, pero el crédito tenía el condicionamiento de que sí o sí tenía que ser contratada la OAS, ¿no? O una empresa brasilera. Y recordemos, ¿no?, lo que vieron en la película o la serie de Netflix o Mecanismo, todo el tema del caso Lavallato empezó precisamente o la primera constructora que cayó en el caso Lavallato fue la OAS, ¿no? Que era la que estaba aquí empezando a construir la carretera que iba a través del Tipnis, ¿no? La otra pregunta de Manuel dice, si bien los números a nivel mundial nos hacen ver una desaceleración, ¿en cuántos años Bolivia podría reponer económicamente y reactivar algunos negocios como la construcción que dependen de la estabilidad? Yo no sería tan dramático con eso. Creo que es importante que, no podría, digamos, adivinarlo, porque a veces los economistas no creemos adivinos, ¿no? Pero
Creo que nunca le acertamos a nada, al mediano plazo por lo menos, pero yo no sería tan dramático. Creo que va a haber una recuperación rápida. Esperemos que los gobiernos que toquen, o ya sea que se mantenga el actual o el gobierno que toque, se den cuenta de la necesidad de hacer cambios, principalmente en liberalizar y facilitar el flujo de la economía, ¿no? Creo que está muy controlada, está muy pesado, es pesado abrir una empresa, es pesado pagar impuestos, es pesado contratar y despedir gente, o sea, es pesado pagar FP, es pesado pagar la Caja Nacional, ¿no? Y no solamente del gobierno nacional, sino el departamental, por lo menos el cruceño y el municipal es lo mismo. Hay mucha pesadez en la economía, mucha intervención estatal, y creo que eso es lo principal. Perfecto. Una pregunta. Sí. Sí, adelante. ¿Y será que este año va a haber doble aguinaldo con esto que ha pasado del COVID? Buena pregunta. No va a haber doble aguinaldo. Ya. Bueno, la última pregunta de Johnny Buenísimo. De hecho, si le pagan aguinaldo, tienen cohete. Sí, verdad. Bueno, Johnny Fernando dice, sería bueno tener una medida de libre exportación. ¿Podría ayudar a mejorar el crecimiento del PIB? Claro, a ver, el tema lo que pasa es que nos metieron cada idea en estos 14 años. Debemos ser uno de los pocos países, junto con nuestros vecinos del sur, que teníamos cupo para exportar. Imagínense, lo que usted quiere es meter dólares a su economía y le ponen cupos para exportar con el pretexto de la seguridad alimentaria. Dígame usted, si usted me nombra un país que haya exportado mucho y esté con hambre, bueno, yo le doy la razón, pero no existe. Y si un caso pasara, póngale, exportamos todo el arroz que tenemos y no se queda nada aquí, que no va a pasar, porque algo se tiene que quedar, no va a pasar, pero pongámosle, tenemos ingentes cantidades de recursos para comprarnos otra cosa, ¿no? De todas maneras, el gobierno va en ese punto, y no solamente hablaría yo de liberar las exportaciones, ya se está haciendo, lo ha hecho el gobierno, ya ha liberado, ya salió el decreto. También liberar las exportaciones hay que liberarlas porque para que nosotros nos hagamos eficientes, para que produzcamos lo que somos buenos, y lo que no somos tan buenos nos hagamos buenos para producirlo, y para lo que no somos buenos para producirlo, importemos, pues, ¿no? Sí. Después aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de incentivos se podrían crear desde el Estado para que la gente se anime a dejar de ser informal? Claro, por ejemplo, como le decía, esta ley de emprendimiento que estamos presentando mediante Juventud Empresa es una ley que precisamente hace que el informal quiera ser formal, porque si usted, a ver, hay un tema con la informalidad, creo que se los trata el informal como si fuera un delincuente, como si fuera un tipo malo, que no tributa. Para empezar, veamos que los tributos en realidad es el Estado que me está sacando mi plata por trabajar. Entonces, cuando uno no tributa, si lo vemos desde la lógica filosófica, digamos, cuando uno tributa, en realidad, uno no está haciendo nada malo. No estoy diciendo que vayan a no tributar, que no paguen sus impuestos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que uno no está haciendo, porque en realidad quien hace algo malo, entre comillas, es el Estado al cobrarnos impuestos. Pero al informal se lo ve como si fuera un delincuente, como si fuera un tipo malo, como si fuera una paria económica, y no es así. El informal muchas veces no se formaliza porque no tiene ninguna ventaja prácticamente ser formal, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con mi primera empresa constructora, empecé de una manera, para que veamos la lógica, empecé de ser semiformal, porque para tener una empresa, una constructora, para poder licitar con el Estado, necesito como 14 papeles. Y tenía 7, porque cada papel me salía un monto y era un trámite y era un parto, y cuando uno está empezando, yo tenía 24 años, apenas tenía para salir mi sábado que iba a tener para tener la empresa formal, y cuando ya la estaba formalizando, después de bregar desde enero hasta diciembre, se vencían los papeles y había que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, por eso es que la gente no se formaliza. Y bueno, cuando logré formalizarme, mire, me empezaron a cobrar impuestos, me empezaron a cobrar la Caja Nacional, la FP, y yo ni había empezado, ¿no? Entonces, lo que se requiere es que usted como pequeño empresario pueda ver que siendo formal usted va a tener acceso a crédito. Si usted lo puede hacer eso en un día y no le cuesta un cojonal de plata, lo va a hacer rápido. Si usted es formal, puede acceder a una licitación pública, ya sea de la alcaldía, de la gobernación, y si usted eso lo hace en 2 o 3 días y no le sale muy caro,
¿Por qué tendría que ser informal? Ya es simplemente porque no quiere. Y ahí ya de repente, incluso el Estado o la alcaldía o el Estado, ya sea nacional, departamental o municipal, tienen hasta cierto músculo político para ir tras el informal, ¿no? Y yo creo que la última pregunta que tenemos aquí, creo que se puede abarcar a los tres expositores. Dice, para evitar la aglomeración de las personas en los bancos, ¿no sería bueno pagar sus cuentas en sus cuentas bancarias? Bueno, nosotros como colegio propusimos eso y de hecho ya lo están trabajando. Hay un tema de operativización que es lo que más cuesta, pero de nuevo volvemos de lo que hablábamos. Esto no iba a pasar. Si no pasaba el tema del COVID, iban a seguir pagando, imagínense como si estuviéramos en el siglo XIX, haciendo colas, pagando para 200 bolivianos, cuando ahora podés abrirte con tu celular, con un reconocimiento facial, poniendo tu dedo, podés abrirte una cuenta y te depositan a tu cuenta, ¿no? En realidad ya se está haciendo eso y bueno, aparte también otras cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta recién tenía algunos proveedores que me seguían pagando por cheque, no sé por qué, porque inclusive el cheque tiene un costo, ¿no? Y ahora ya decidieron pagarme con transferencia. Entonces, el mundo apunta a eso va a pasar, digamos, inevitable, ¿no? Jorge, ¿quiere aportar algo? Perdón que, claro, me meto. El Estado, si no aprovecha esta coyuntura que estamos teniendo de digitalizarlo, de digitalizarnos a todos, después de cuánto tiempo va a volver a tener una coyuntura así. Entonces tiene que aprovechar ahorita de digitalizarnos a todos. Tiene que digitalizarnos a todos, porque todo tiene que ser digital. Tengamos en cuenta que, como hablaba Juan Pablo, que de aquí hasta que no haya una vacuna, nada va a ser normal. Nada va a ser normal, entonces lo que hay que hacer es digitalizarnos. Y sin ánimo de ofender, digamos, pero toda la gente tiene que tener una cuenta bancaria, toda la gente tiene que tener una tarjeta de débito. Todos tenemos que estar digitalizados, porque si no estamos digitalizados, inclusive para el mismo Estado le va a favorecer tenerlo a todos digitalizados para un mayor control, ¿no? Entonces, si uno tiene un mayor control, o sea, si el Estado tiene un mayor control, entre comillas, es más fácil para él cobrar impuestos, más fácil todo. Entonces, yo creo que el Estado tiene que aprovechar ahorita, a mi criterio, ¿no? Tiene que aprovechar, que si no lo aprovecha, después de cuánto tiempo va a haber una coyuntura igual que esta, para no aprovechar este momento de hacerlo así. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén.